Diapositivas. Ahí humildemente. Bueno, entonces si quieres ya empieza, ya empecé a grabar. ¿Sale? Ok, perfecto. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver radiología en SARS-CoV-2. Eh, ah, perdón, perdón. Bueno, una de las preguntas que hice al empezar esta presentación, pues obviamente fue ¿por qué nosotros deberíamos como clínicos, deberíamos de saber imagenología en los pacientes con COVID? Bueno, y la pregunta se fue respondiendo sola, obviamente. Los primeros informes sobre el rendimiento de las pruebas en el brote de Wuhan, China, mostraron sensibilidades variables y variaron de un 37 a un 71%. Esto me refiero de las pruebas de la PCR para la detección de SARS-CoV-2. Si bien, como ya lo sabíamos, en el laboratorio muestran unas altas sensibilidades analíticas y una especificidad casi perfecta, sin margen del error, en la práctica clínica nosotros nos hemos visto o hemos descubierto que esta sensibilidad no es tan específica como a la hora de hacerlo en el laboratorio. Esto es secundario a muchísimas cosas y varía según, por ejemplo, si la muestra fue adecuada, si se tomó en el sitio adecuado, si fue un tipo de muestra adecuada, el manejo de la muestra, si se fue tomada con el material correcto y fue Vente. transportada adecuadamente. Entonces, de ahí es que empezó bueno, respondió la gran pregunta de la importancia que tenía el estudio de imagen en los pacientes con COVID. Aquí les muestro un reporte de caso, bueno, un estudio donde se relaciona las pruebas de tomografía con la sensibilidad de la PCR. Este fue un estudio realizado por Tao y colaboradores que se publicó en el 2020. Aquí reportaron alrededor de 10.014 pacientes. Bueno, a un inicio se tomaron 10.049 pacientes con sospecha de SARS-CoV-2, a los que se les realizó una prueba de PCR y una tomografía de tórax. Se descartaron a 35 de estos pacientes porque la tomografía y la PCR tuvo una diferencia de más de 7 días. De los 1.014 pacientes que quedaron, tuvimos 580 pacientes con una PCR positiva y una TAC positiva, a los que se consideraron como unos verdaderos positivos. Los que siguen fueron 308 pacientes con una PCR negativa, pero una tomografía se consideraron falsos positivos. Después se tuvieron 21 PCR positivo y una TAC negativa, a los cuales se consideraron como falsos negativos. Y también se tuvieron 105 pacientes con una PCR negativa y una TAC negativa, a los cuales se consideraron como verdaderos negativos. Bueno, cabe destacar que esto me ha parecido como de suma, o sea, bastante interesante, porque nos hace reflexionar sobre la importancia del uso de la tomografía de tórax en los pacientes con SARS-CoV-2 como prueba diagnóstica para identificar precozmente a los pacientes. Tiene un valor predictivo negativo elevado, así permitiendo aislar prontamente a los pacientes con sospecha de coronavirus y tiene inclusive pues, mejor sensibilidad que CR. Es importante destacar, obviamente, este estudio tiene un valor pretest, una probabilidad pretest muy elevada, obviamente en época de pandemia, y se hizo en China, donde, pues obviamente el valor predictivo pretest era muy alto, entonces también tenemos que tener, obviamente, esa reserva, pero pues ya estamos llegando a ese tipo de, de circunstancias en México. Tenemos que con los resultados de PCR como una referencia en los 2014, las series precisaron de tomografía para identificación del SARS-CoV-2 fue de un 97, 25 y 68% respectivamente. Y el valor predictivo, pues el valor predictivo fueron de y 83% respectivamente. Eh, el prueba de PCR se ha desempeñado un papel en la determinación de los
hospitalización y aislamiento de los pacientes individuales. Sin embargo, su falta de sensibilidad, estabilidad insuficiente, el tiempo que también tarda en procesar, en dar los resultados, es relativamente largo, son perjudiciales para el control de la... Entonces, por eso es que la tomografía de tórax es la modalidad de imagen convencional no invasiva de alta precisión y bastante rápida. Según los datos disponibles publicados en la literatura reciente, casi todos los pacientes con COVID-19 tenían propios en la enfermedad de tórax. Entonces, de aquí es que yo me baso en decir que es de suma importancia. Esto porque ¿cuántas veces no nos ha tocado en el hospital que tienen una prueba de PCR negativa, pero tienen una tomografía muy sugestiva para coronavirus y aún así lo suben a piso? Más adelante les voy a mostrar otro estudio que nos habla un poquito de eso. Entonces, a partir de los resultados de este estudio, alrededor del 81%, perdón, es en este mismo, alrededor del 81% de los pacientes con resultados negativos para PCR, pero una TAC positiva, se reclasificaron como casos altamente probables o probables para SARS-CoV-2 y mediante el análisis exhaustivo de los síntomas clínicos y las manifestaciones típicas en la tomografía. Según la prueba de PCR y TAC seriadas, el 90% de los pacientes que fueron negativos a un inicio con una PCR negativa, pero tenían una TAC positiva con una sintomatología específica para SARS-CoV-2, se realizaron una PCR seriada y alrededor del 90% de estos pacientes eventualmente salieron con una PCR positiva. Entonces, pues si nosotros no tenemos el recurso para hacerles una PCR seriada, pues, y tiene una tomografía positiva para SARS-CoV-2, pues deberían de quedarse ahí. Bueno, ¿cómo surge la idea de la imagen, no? O sea, también esta es una de las interrogantes que nos deberíamos de hacer. Y bueno, de la infección dentro de las comunidades por individuos no detectados como leves, síntomas limitados o pacientes asintomáticos, la tomografía presentó en 82 individuos asintomáticos de SARS-CoV-2, la confirmación en el crucero mostró hallazgos de neumonía en cerca del 54% de estos individuos. Entonces, a pesar de que se mantenían como asintomáticos, tomográficamente ya tenían imágenes. Entonces, se dieron cuenta que la tomografía podía venir a tener un papel de suma importancia en la pandemia. Y aquí es donde entra, bueno, los grandes colegios y lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿no? ¿Cuándo es que deberíamos de tomar un estudio de imagen? Y para eso, el Colegio de Radiología Americano, en conjunto con muchos otros hospitales, hicieron esta declaración de Fechner que se basa en 3 escenarios clínicos y 3 situaciones adicionales en la que la imagen de tórax a menudo se considera en la evaluación de los pacientes con una posible infección por SARS-CoV-2. Esta declaración fue un consenso y que se basa en la opinión de expertos entre un panel de 15 radiólogos torácicos, 10 neumólogos y o intensivistas, incluido un anestesiólogo y un patólogo, así como expertos adicionales en medicina de urgencias y infectólogos. El panel incluyó individuos de países como Estados Unidos, Italia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido, así como Países Bajos, Corea del Sur, Canadá y Japón, que representa a 9 de los 15 países con un mayor número de casos confirmados en pacientes con SARS-CoV-2, notificados en todo el mundo como hasta el 1 de abril del 2020. Este comité eligió presentar este documento con una declaración de consenso en lugar de una guía debido a al limitado tiempo que tuvieron para la realización y también a que no cuentan con, bueno, la información suficiente para considerarlo una guía. Por eso es que se declaró, o sea, se presentó como una declaración de consenso. Aquí nos muestran 3 escenarios diferentes. El escenario 1, vamos a tener a los pacientes con una enfermedad leve, con un valor, con el valor predictivo pretest cualquiera. Y aquí nos muestra que primero le debemos de realizar la prueba para coronavirus, ¿no? Si esta sale positiva y el paciente tiene
factores de riesgo para una progresión de la enfermedad, llámese enfermedades vasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, pues aquí la imagen estaría indicada opcionalmente si contamos con el recurso. Si no contamos con el recurso, pues podríamos monitorizar al paciente los síntomas respiratorios. Si presenta un declive en estos síntomas respiratorios, pues ahí es cuando la imagen estaría indicada. Si de lo contrario, solo mantendríamos en vigilancia a ese paciente. Si no tiene factores de riesgo y la prueba, a pesar de que fue positiva, la imagen no está indicada. O sea, a pesar de que tenga una prueba positiva, pero si no tiene sintomatología y no tiene factores de riesgo, pues no le vamos a solicitar ningún tipo de imagen. Y lo vamos a mantener en observación. Obviamente, si presenta un declive en la funcionalidad respiratoria o en los síntomas respiratorios, pues ahí sí ya estaría indicado la radiografía. Si no, vamos a continuar monitorizando. Si la prueba sale negativa, pues la imagen no estaría indicada, lo vamos a vigilar y si presenta síntomas respiratorios, pues ahí sí le tomaríamos una radiografía. En cuanto al escenario 2, aquí ya vamos a tener un paciente con una sintomatología moderada a severa, consistente obviamente con SARS-CoV-2, con una probabilidad pretest cualquiera. Aquí la imagen, bueno, tomamos la prueba, si sale positiva, la imagen estaría indicada. Lo vamos a vigilar. Si vuelve a presentar un declive de la sintomatología respiratoria, le vamos a tomar una nueva imagen. Si no, lo vamos a únicamente a vigilar. Aquí solo estaría indicada una imagen. En cuanto a si sale negativa, como tiene sintomatología moderada y severa, aquí sí le vamos a solicitar el estudio de imagen. Si acuerdo al estudio de imagen tiene una alta sospecha, nos recomiendan que lo tenemos que tratar como un SARS-CoV-2 según las guías que estén vigentes para el tratamiento. Si la imagen es altamente sugestiva de que no es coronavirus, pues aquí ya podríamos repetir la prueba, nos recomienda repetir la prueba para coronavirus o empezar al abordaje diagnóstico para otra patología. En cuanto al escenario número 3, aquí vamos a tener a pacientes igual con una sintomatología moderada a severa para coronavirus, una probabilidad alta pretest. Esto va a cambiar, aquí ya va a tener una alta probabilidad pretest y si sale, aquí nos recomienda inclusive hacer la prueba rápida para coronavirus o la prueba normal para coronavirus. Si esta sale positiva, o si contamos con ella y sale positiva, ahí la imagen estaría indicada. Aquí lo que nos recomiendan, como ya tiene una sintomatología moderada y severa y tiene un riesgo probabilidad pretest, la imagen que nos recomiendan en este caso sería una radiografía de tórax. Y lo vamos a pasar a monitorizar y checar su estado respiratorio y posteriormente, si presenta un declive en la sintomatología, pues obviamente le tendríamos que solicitar un nuevo estudio de imagen, si no, solo lo monitorizamos. Si estos pacientes, este tipo de pacientes salen negativos o no contamos con la prueba, pero la imagen obviamente va a estar indicada, y si es altamente sugestiva, nosotros vamos a tratar a ese paciente según las guías que estén vigentes. Si la sintomatología, si el estudio de imagen no es compatible con coronavirus, tendríamos que obviamente mandar al paciente a triage para que empiecen ahí el abordaje diagnóstico de este paciente. Esta tablita, pues, es las definiciones y los criterios clave para los escenarios clínicos más comunes. Es como que nos explican más detalladamente los escenarios que les dije con anterioridad. En la primera, pues vamos a evaluar la gravedad de la enfermedad. Si es leve, pues no hay evidencia significativa de una disfunción pulmonar, o sea, no hay hipoxemia. Si es moderada a severa, pues sí hay una evidencia significativa de una disfunción pulmonar, un daño pulmonar, y lo vamos a ver traducido con hipoxemia. En cuanto a la probabilidad pretest, se basa en la prevalencia de antecedentes de la enfermedad según los patrones de transmisión observados y puede ser modificado por los individuos de riesgo de las exposiciones categorizados como una baja probabilidad pretest,
una riesgo medio de transmisión, ya va a ser agrupada, y un alto riesgo con una transmisión comunitaria, como es lo que ya vivimos hoy en día. En cuanto a los factores de riesgo para progresión de la enfermedad, pues vamos a tener que el juicio clínico sobre la combinación de la edad por arriba de 65 años y la presentación de comorbilidades, como ya se los había mencionado, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con enfermedades respiratorias crónicas, con hipertensión o un estado de inmunocompromiso. Esto nos va a generar que estos son los factores de riesgo para progresión de la enfermedad. En cuanto a la progresión de la enfermedad como tal, pues vamos a ver si es una progresión leve a enfermedad moderada a severa, como se definió, bueno, anteriormente en la sintomatología. Y obviamente de moderada a severa igual, o sea, agregándose hipoxemia y una evidencia de daño pulmonar. En cuanto a a las restricciones de los recursos que nos contamos, pues esto va a depender de cada hospital. Y si tenemos acceso a la prueba, si tenemos o no tenemos acceso a estudios de imagen. Bueno, entonces, a resumidas cuentas, ¿cuándo es que sí le vamos a tener que tomar un estudio de imagen a los pacientes? Pues prácticamente cuando nosotros tengamos la duda, ahí es cuando no, quiero que nos tengamos un número. Les remarqué estos en color amarillo, es cuando los expertos no recomiendan una toma de nueva imagen. Y aquí nos dicen que la imagen en los pacientes con una sintomatología leve, pero con una prueba positiva y sin factores de riesgo para progresión de la enfermedad, no está indicada el estudio de imagen. Ahí nos podríamos esperar, o sea, ahí dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué le tomamos si no tiene sintomatología? Pues también otro de los que no nos recomienda es cuando tiene sintomatología leve, consistente con SARS-CoV-2 y tiene una prueba negativa. Y pues la prueba negativa y solo tiene sintomatología muy leve, pues, que lo radiamos. Y por último, algo que sí, tal vez nos debería de quedar claro, sobre todo a nosotros, que es a los que vamos a ver a los pacientes en piso o en el COVID diario, pues ahí las radiografías de tórax en los pacientes intubados no están recomendadas, ¿ok? Ahí sí no, solo se recomiendan cuando tienen un declive en la sintomatología, o en el caso de los intubados, pues un aumento en los parámetros de... Bueno, y ahora, pues como ya me habían escuchado con anterioridad, radiografía o tomografía. Wong y colaboradores en el estudio Chest Radiography Findings in COVID-19 Positive Patients. ¿Alguien está escribiendo en el chat? Tú sigue, la están bulleando a Lupita. Ya es que como no alcanzo a ver, perdón. En marzo del 2020 nos dice que la radiografía es insensible en los pacientes con SARS-CoV-2 leve o con una infección temprana, ¿no? Aquí, cuando los pacientes son alentados a presentarse en una etapa temprana de la enfermedad, como fue en el caso de Wuhan, China, la radiografía venía un poco de utilidad. La mayor sensibilidad, aquí se la llevó la tomografía, obviamente, para los cambios neumónicos tempranos y fue más relevante en establecer el enfoque de salud pública que quería un aislamiento temprano en los pacientes con sospecha de SARS-CoV-2 y que también no tenían como una confiabilidad de las pruebas de COVID-19 limitada y los estudios de respuesta también fueron largos, porque si recordamos, hubo como una temporada en donde se acabaron las pruebas, ¿no? Alternativamente, obviamente, nosotros no solo vamos a tener la evidencia que nos brinda China, sino también Estados Unidos, ¿no? Donde en Estados Unidos, por el contrario, ellos alentaron a la población a que no se presentaran al servicio de urgencias si tenían una sintomatología leve. Ellos les recomendaban a su población que se presentara cuando tuvieran una
ya sintomatologías más avanzadas. Entonces, obviamente aquí los pacientes se presentaron cuando ya la enfermedad tenía más tiempo de evolución. Y aquí las radiografías a menudo eran anormales al momento del ingreso en el servicio de urgencias. También nos hace otro énfasis que en Estados Unidos, por ejemplo, se dieron cuenta que la portabilidad del equipo con imágenes realizadas dentro de la sala de aislamiento de los pacientes, o sea, dentro de los covitarios, era otro factor que favorecía inclinarnos un poquito más por este estudio tomográfico, por este estudio, perdón, de radiografía. Y así fueron eliminando el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 a lo largo de la ruta donde transportaban a los pacientes y en el equipo, obviamente, de tomografía, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en los hospitales donde no contaban con el equipo de protección personal suficiente para todos. O sea, ¿cuántas veces no mandamos a un paciente a tomografía y el técnico de radiografía o el radiólogo o todas las personas que están ahí, pues no cuentan con un equipo de protección personal, ¿no? Entonces, eso aumenta el riesgo de transmisión para ese personal y para todo el que está a lo largo del pasillo para la tomografía. Entonces, a resumidas cuentas, ¿cuándo sí y cuándo no nosotros vamos a tomar un estudio de imagen? ¿No? Una vez que nosotros ya decidimos, de acuerdo a nuestra población, de acuerdo a lo que nosotros tengamos, ¿cuándo sí y cuándo no? Pues estas son las recomendaciones principales, donde nos dicen que la obtención de imágenes está indicada, no se indica habitualmente como una prueba de detección para SARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos. Las imágenes no están indicadas en pacientes con características leves para SARS-CoV-2, a menos de que estén en riesgo de progresión de la enfermedad. La imagen no está indicada, perdón, la imagen está indicada en los pacientes con una sintomatología moderada a severa y con sospecha alta para SARS-CoV-2, independientemente del resultado de la PCR. También la imagen vamos a tener que está indicada en los pacientes con SARS-CoV-2 y con una evidencia de empeoramiento de su sintomatología. Y también tenemos que considerar aquí los recursos de cada hospital, si tenemos acceso a una tomografía o si este es limitado y si podemos tomar mejor una radiografía de tórax. Las recomendaciones adicionales nos habla de que no están recomendadas, como ya les había dicho, las radiografías en los pacientes que se encuentran intubados, las radiografías del diario. Las tomografías están indicadas en pacientes que, eso sí, que tienen que muestran una mejoría, por así decirlo, que van hacia la alta y de repente, ¡zas! ¿No? O sea, se nos ponen de nuevo insuficientes, empiezan de nuevo con un mayor sintomatología. Aquí no vamos a tomarles una radiografía, sino aquí, si tenemos la oportunidad, se les va a tomar una tomografía, si empeoran. O sea, si ya habían mejorado y después empeoran, tomografía. Y aquí también nos recomiendan que, por ejemplo, a los pacientes que tienen un estudio de imagen, un estudio de tomografía sugestivo para coronavirus, se les debe de tomar una PCR para SARS-CoV-2, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros últimamente que presentan pacientes para siglo, ¿no? O sea, que se están infartando, siempre les están pidiendo una tomografía reciente del mismo día o de un día anterior, ¿no? Entonces, pues yo creo que también se basan en esto para ver que no tengan algún tipo de imágenes sugestivas. Bueno, ya pasando a lo que nosotros vamos a ver ya en los estudios, pues vamos a tener las imágenes sugestivas para SARS-CoV-2. Estas van a ser una opacidad focal tenue, un aumento de la densidad difuso tenue, un patrón intersticial focal o difuso y un patrón alveolar intersticial focal o difuso. Te las mencioné así de rápido porque las vamos a ver más detenidamente y con ejemplos. En cuanto a la radiografía de tórax, pues tiene una sensibilidad del 50 al 60% y las opacidades muy evidentes implican un mayor riesgo de una mala evolución. En este ejemplo, como lo vemos, tiene radiopacidades de manera bilateral y abarca pues, prácticamente todo el pulmón.
¿no? Lo clasificaron como un ERVI 7. Acuérdense mucho de esta clasificación ERVI. Se las voy a mencionar más adelante, pero sí ténganlo mucho en cuenta que casi no la ocupamos. Bueno, en esta imagen, en la flechita de color azul, tenemos una opacidad focal. Esta es una opacidad que, si bien la podemos delimitar adecuadamente, la diferencia entre una opacidad focal tenue es que no la vamos a poder delimitar como tal. Si se dan cuenta, esta es la misma imagen. Tenemos la opacidad focal y la opacidad focal tenue. Ahí mismo abajito, pues vamos a tener la opacidad focal en esta parte del tórax. En cuanto a la opacidad focal tenue adyacente a una cisura, como la vemos, si se fijan ahí, la imagen es como de un triángulo y va a ser adyacente a la cisura. Esta también es una imagen que va a ser altamente sugestiva para coronavirus. Hay un aumento de la densidad difuso tenue. Si se fijan, siempre tenemos en los estudios de radiología, siempre tenemos que ver de manera bilateral, ¿no? ¿Cómo se ve en el otro lado? El otro lado, a pesar de que también está la glándula mamaria ahí haciendo una imagen como tipo de sombra, por así decirlo, sí hay un aumento en la densidad difuso tenue donde marca la flecha amarilla. En cuanto al patrón intersticial focal, pues ahí lo tenemos, lo marca en la flecha verde, hay un aumento en el patrón intersticial, pero de manera focal, o sea, sin poder bien definir dónde, y el difuso pues va a ser en todos, ¿no? De manera bilateral, y este patrón intersticial difuso radiológico lo vamos a asociar a un patrón tomográfico que se llama pavimento loco. Patrón en pavimento loco, que también les voy a hablar ahorita que lleguemos allá. En cuanto al patrón alveolar intersticial difuso, pues este no lo vamos a poder delimitar. O sea, bien si vamos a ver que hay un aumento en el patrón intersticial, pero, o sea, no vamos a quedar bien claro en qué parte o sea, no lo vamos a poder delimitar como el que no es difuso. En cuanto a las lesiones que no son sugestivas coronavirus, pues vamos a tener estas 4. En cuanto a la consolidación focal única, pues va a haber un aumento de la densidad con... Ahí está el chat activo. A ver, déjenme. Me preguntan algo a mí. Si me preguntan algo a mí, activen el micrófono, ¿eh? Bueno, consolidación focal única. También vamos a tener a las adenopatías, derrame pleural y el nódulo. Esas imágenes no van a ser sugestivas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a los pacientes en el COVID diario que tienen un derrame pleural del 100%? Entonces eso, pues, no. En cuanto a los ejemplos de evolución, me gustó esta imagen porque aquí plantea o aterriza los escenarios que les expliqué en la declaratoria de Fechner para los pacientes con coronavirus. Por ejemplo, este paciente es una femenino que ingresó el 17 de marzo del 2020. Obviamente tuvo un deterioro en la sintomatología respiratoria y por eso al siguiente día se le volvió a tomar un estudio tomográfico. Un estudio radiológico. Entonces, si vemos ahí, ya hay un aumento en las radiopacidades de manera importante. Y obviamente, posterior, tuvo otro declive de la función respiratoria. Y pues ya si la vemos, ya está intubada para el 31 de marzo. Probablemente no haya vivido. Esta paciente tuvo un ERVI inicial de 5. Entonces, cuando los pacientes, así lo voy a recalcar, cuando los pacientes tienen un declive en la sintomatología respiratoria, ahí sí se lo solicitamos. ¿Por qué? Porque sí los cambios pueden llegar a ser evidentes a pesar de que solo hayan transcurrido 24 horas. En cuanto a la escala, pues ya llegamos a la muy mencionada escala de valoración de ERVI, que en relación a la radiografía de tórax, esta escala nosotros idealmente la deberíamos de realizar a todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con un estudio de imagen, de radiografía. Vamos a evaluar estos puntos. El A es que no tiene lesiones, se le va a otorgar 0 puntos. El B va a ser va a presentar de manera unilateral y con menos de 3 lesiones de cualquier tipo o menos de 3 campos pulmonares afectados. Entonces le vamos a dar un punto.
El C sigue siendo de manera unilateral, pero ya ahí ya va a presentar más de 3 tipos de lesiones o va a marcar más de 3 campos pulmonares. Le vamos a dar 3 puntos. El punto D es la combinación entre el punto B y C, ¿no? B más B, B más C o C más C, y de acuerdo a eso se le va a otorgar los puntos. El punto E nos dice que le debemos de añadir un punto adicional a los pacientes si entre ambos pulmones están afectados más de 3 campos pulmonares. Y el F es que si tiene una consolidación, o sea, ahí, aparte de las imágenes que nosotros vimos de las radiopacidades bilaterales o de cualquier otro tipo de imagen, una consolidación que nos indicaría que tiene una infección sobreagregada al coronavirus. Entonces, esta puntuación va del 0 al 8, donde 0 pues, va a ser una radiografía completamente normal y 8 un sugestiva, bueno, de severidad, o sea, ya va a tener más severidad en los casos. Esta escala me agrada bastante, ya que, bueno, pues nos puede delimitar desde un inicio la gravedad del paciente. Menos de 2 puntos podríamos considerarlo como una sintomatología leve y inclusive nos podría recomendar, de acuerdo a cada paciente, pues que se egrese y se monitorice desde casa. De 3 a 5 ya merita hospitalización, va a presentar un estado moderado de la enfermedad, y de 6 a 8 ya va a presentar una enfermedad grave, inclusive nos refiere que arriba de 6 nosotros podríamos considerar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos desde un inicio, o sea, mandarlo desde el servicio de urgencias a la terapia. Obviamente este no es el único escala, ya hay más. La RALE, que es la Radiography Assessment of Lung Edema. Este score, igual que el ERBI, nos va a evaluar de los 0 a los 8 puntos con una extensión radiológica de afectación pulmonar. Aquí, en vez de dividir en 6 partes la radiografía de tórax o los pulmones, nos lo va a hacer que lo dividamos en 8, ¿ok? Para mí se me hace un poquito más complicada esta escala. Y igual que en la escala de ERBI, 0 es una radiografía normal, 8 es una afectación casi del 100%, o sea, una grave de la enfermedad. Para calcularlo, como les había dicho, se va a dividir en 8 cuadrantes a la radiografía, donde cada cuadrante va a valer 25% de manera unilateral. Y la suma de esos, pues ya nos va a hacer la afectación de los 8 puntos, donde la escala de severidad la vamos a reportar así. Una radiografía normal, 0 puntos. Una presentación leve de 1 a 2, moderada de 3 a 6 y mayor de 6, una presentación grave de la enfermedad. Aquí son unos ejemplos. En la imagen A vamos a tener al pulmón derecho que obviamente solo está afectado. Si vemos esa radiopacidad focal tenue, solo se presenta en un cuadrito, en una división del pulmón, y solo le vamos a dar el 25%, entonces le vamos a dar un punto. RALE, un punto, así lo vamos a reportar. Y del lado B, pues ahí vamos a tener que están afectados 2 partes del pulmón, del lado derecho y una parte del pulmón del lado izquierdo. Entonces vamos a tener que darle 3 puntos. Bueno, ya pasando a otro estudio, la verdad a mí me gusta muchísimo más en lo personal una tomografía, se me hace más fácil, un poquito más fácil de interpretar que la radiografía, ¿no? La radiografía obviamente también la sensibilidad disminuye mucho, se me olvidó decirles, porque es también operador dependiente, ¿no? A la hora de la toma, si estaba rotada, si no estaba rotada, si estaba bien penetrada, si no estaba bien penetrada, o sea, todos esos factores también nos van a influir a la hora de la interpretación del estudio. Entonces, la tomografía es el estudio principal como examen diagnóstico para el SARS-CoV-2. Los cambios de imagen reflejan básicamente el proceso patológico inflamatorio de exudado de tejido pulmonar, proliferación y metamorfismo que sufren los pulmones en consecuencia del SARS-CoV-2. En cuanto a la sensibilidad, pues esta varía de un 56 a un 98%. También es interpretador dependiente. Y es útil en la rectificación de falsos negativos obtenidos por una PCR, ¿no? Como ya les había mencionado, si la tomografía es altamente sugestiva, idealmente, o sea, en un mundo con bastante recursos y así, pues le deberíamos hacer una PCR seriada a los pacientes.
En cuanto a la especificidad, esta varía obviamente del 23 al 94%. Y ahora sí, ¿qué vamos a buscar? ¿No? Vamos a buscar la principal imagen o el principal hallazgo tomográfico que nosotros vamos a ver es la opacidad en vidrio despulido. Esta es una imagen borrosa de densidad ligeramente más alta en los pulmones, donde los vasos sanguíneos pulmonares son visibles. Aquí el cambio patológico de vidrio despulido es que el virus invade los bronquios y el epitelio alveolar. Obviamente aumenta la replicación celular a este nivel y por lo tanto va a hacer que la cavidad alveolar se filtre y la pared alveolar o el espacio alveolar que hay en ellos se vaya engrosando, poco a poco engrosando. Entonces va a darnos este tipo de imágenes en vidrio despulido o esmerilado. Ahí, ya. En cuanto a la consolidación, también otro de los hallazgos tomográficos que nosotros vamos a buscar es la consolidación y los signos de bronquiectasia. Cabe resaltar que este tipo de imágenes nosotros los vamos a ver cuando los pacientes ya tengan más días de evolución. En un inicio de la enfermedad, lo único que vamos a ver son los vidrios despulidos. ¿Ok? Y posteriormente, conforme estas células que están afectadas por el SARS-CoV-2 van a irse replicando, van a aumentar, obviamente, van a engrosar el espacio interalveolar y conforme pasa el tiempo nos van a dar imágenes sugestivas para una consolidación. También las bronquiectasias, pues estos va a ser el engrosamiento de los bronquios que van a atrapar el aire. Si se fijan en la imagen B, cerca del pulmón, donde aquí está el cursor, aquí es una bronquiectasia. En cuanto al signo de adoquines, afortunadamente solo lo van a presentar cerca del 14% de los pacientes que tienen una afectación severa secundaria a SARS-CoV-2 y va a ser compatible con la radiografía de un infiltrado intersticial difuso. Esta imagen, principalmente la vamos a ver en las tomografías de alta resolución, en las TACA, y el engrosamiento, y va a ser secundario por el engrosamiento del intervalo lobular y las sombras de línea del intervalo interlobular y se superponen en un fondo opaco de vidrio esmerilado y se llaman pavimento en piedra debido a la semejanza con unos adoquines, ¿no? Un pavimento loco o signo de adoquines, como lo queramos llamar. En cuanto a las lesiones fibrosas, obviamente estas van a ser en la fase ya de recuperación y de curación de la enfermedad, de la inflamación crónica o de hiperplasia del pulmón. Los componentes fibrosos aquí van a reemplazar gradualmente a los componentes celulares normales para formar cicatrices. Las lesiones fibrosas pueden causar bronquios o bronquiectasias también. Y lo vamos a ver ya en la fase de recuperación de los pacientes. Obviamente, de los pacientes que no presentaron como el signo de pavimento loco. Eso todavía no encontré, la verdad se me hizo muy interesante, pero no encontré estudios que nos dijeran con qué secuelas iban a quedar, si iban a quedar como una neumopatía intersticial o algo así. Probablemente sí. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Otro de los signos que nosotros vamos a ver en la tomografía es el signo del halo. Si se fijan, aquí se me olvidó ponerles una flechita. Aquí donde está el cursor es como la imagen más significativa para el signo del halo y es una densidad de la lesión que es ligeramente mayor en el centro y ligeramente más bajo en los bordes. Un delgado círculo de tierra en forma de nube, de sombra o de vidrio. Aquí obviamente va a variar el grosor y va a variar el tipo de imagen según cada paciente. Histológicamente, aquí me estaba recordando que les iba a decir con histopatológicamente, aquí nosotros vamos a ver que es una hemorragia interalveolar que se va a ver de esa manera en el estudio tomográfico. Y bueno, ¿cómo es que vamos a saber o cómo es que nos vamos a basar en lo que nosotros vamos a ver en los estudios tomográficos? Este es un metaanálisis que me gustó. Bueno, es un estudio también de revisión y un metaanálisis que se publicó, si no me equivoco, bueno, se autorizó en abril
y se publicó en junio del 2020 por Quipin y Bao y colaboradores, donde hacen una revisión de varios artículos para evaluar cada artículo, qué hallazgos tomográficos iban encontrando en los pacientes con SARS-CoV-2. El propósito era que quedaban considerables lagunas de conocimiento con respecto a las características de imagen en tomografía, ¿no? O sea, bueno, para esa fecha. Y realizando una revisión sistemática y un metaanálisis de los resultados de los estudios publicados hasta la fecha, de las manifestaciones tomográficas en los pacientes con unas pruebas ya confirmadas, se vieron que, ya como los resultados, se vieron que en un total de 3 estudios cumplieron los criterios de inclusión. La tasa positiva combinada de imágenes de tomografía fue del 90%, cuando solo incluyeron una tomografía de tórax de alta resolución. Los signos típicos de la tomografía fueron opacidades en vidrio despolido en un 83.31% de los casos, opacidades de vidrio esmerilado en consolidación mixta en un 58.42% de los casos. También encontraron un engrosamiento pleural adyacente en 52% de los casos, engrasamiento septal interlobular en 48% y broncograma aéreo en un 46%. Otro de los signos tomográficos que incluyeron un patrón de pavimento loco, como les había dicho, era un 14.8% de los casos. El derrame pleural solo se asoció en el 5% de los casos, las bronquiectasias en el 5% y un derrame pericárdico en 4.5% de los casos. Las linfadenopatías únicamente en el 3% de los casos. Las distribuciones más anatómicas fueron infecciones pulmonar bilateral, en un 78% y periférica en un 76%. Las incidencias fueron más altas en el lóbulo inferior derecho en un 87%. Ok, esta es una tablita que muestra los resultados que ya les había comentado. Y pues vamos a tener que la detección de la tomografía de tórax en los pacientes con SARS-CoV-2 es muy alta entre las personas sintomáticas de alto riesgo, especialmente las que se usaron una tomografía de alta sensibilidad, como se los mencioné. Las características de la tomografía más comunes en pacientes afectados por SARS-CoV-2 incluyeron opacidades en vidrio esmerilado y la consolidación que involucra los pulmones de manera bilateral en una distribución periférica. Es algo que se tienen que tener muy claro, ¿no? O sea, siempre el SARS-CoV-2 o la mayoría de las veces va a iniciar de manera periférica y se va a ir hacia el centro. Si empieza lo contrario, muy probablemente no sea SARS-CoV-2. Bueno, y aquí, ¿qué clasificación nosotros vamos a utilizar cuando veamos una tomografía? Y aquí, pues, la única que encontré fue el CORRATS, que es un sistema estandarizado de reporte para pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2. Y lo va a ir del 1 al 6, donde el 1 va a ser una radiografía normal o va a tener otro tipo de anormalidades que no van a ser sugestivas para SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 bajo, el CORRATS 2 va a ser un nivel de sospecha baja, con anormalidades consistentes con otros tipos de infecciones que no podrían ser para SARS-CoV-2. El CORRATS 3 va a ser indeterminado, no va a estar claro, sin embargo, puede existir la posibilidad de COVID-19. Y CORRATS 4 va a haber una alta sospecha para COVID-19. El 5 va a ser muy alto, o sea, casi vamos a decir, este es SARS-CoV-2, que es en la mayoría de los pacientes que nos vamos a quedar. Y solo le podemos dar un CORRATS 6 a los pacientes que tengan una PCR positiva. Entonces, los pacientes que suman con una tomografía positiva para COVID, pero una PCR negativa, lo vamos a describir como un CORRATS 5. La variabilidad interobservador de CORRATS 2 y 4 es muy alta. La verdad, aquí lo que para mí puede ser 2, para el radiólogo puede ser 4 y viceversa. Entonces, sí es algo que nos limita un poquito por esa parte, esta escala. Pero bueno, la tomografía también puede ser negativa en los primeros días de la infección leve, sobre todo en los primeros 4 días. Como ya se los aquí mencioné, esta es una tomografía que es completamente normal y que es muy improbable que tenga coronavirus. Si ya tiene más de 5 días o está en su 5.º día, pues probablemente ya empiece con manifestaciones tomográficas.
Aún así, estas imágenes van a ser altamente improbables. Pueden tener un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva o una sarcoidosis, como son en los ejemplos que les puse, y estos no van a ser indicativos para SARS-CoV-2. También un tumor sólido espiculado que nos puede orientar más hacia un adenocarcinoma y una neumonía intersticial usual con hallazgos compatibles con una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Ese patrón clásico que nosotros vemos en panal de abeja en las tomografías para los pacientes con fibrosis pulmonar. El CORATS-2, como ya les había dicho, es un nivel de sospecha bajo. Hay hallazgos compatibles, consistentes con otro tipo de infecciones como bronquiolitis típica, engrosamientos de las paredes de los bronquios y no va a tener signos típicos de coronavirus. Aquí en la imagen podríamos ver como diagnósticos diferenciales como tuberculosis o bronquiectasias, ¿no? Donde nos pueden aparecer bronquiectasias o una consolidación lobar y un árbol engema consistentes con una infección bacteriana. En el CORATS-3 va a ser un inseguro o indeterminado y las anormalidades de la tomografía indican infecciones, pero no hay seguridad de que sea por SARS-CoV-2. Y puede ser bronconeumonía extensa, neumonía lobar, émbolo séptico con opacidades en vidrio despulido. Y aquí pueden ser principalmente unifocales. Eso es lo que nos va a orientar a que sea un CORATS-3. O sea, si bien sí podemos decir, ay, sí, como que quiere, como que no, pero aún no podemos decir, sí, esto es un SARS-CoV-2. En CORATS-4 hay un nivel de sospecha más alto. Si vemos ya hay imágenes en vidrio despulido, estas tienen que seguir siendo de manera unilateral. Puede haber de manera bilateral, de vidrio despulido, pero también puede que nosotros aquí, si el paciente tiene antecedente de efisema y tiene radiopacidades de manera bilateral, aquí no lo podemos poner como un CORATS-5, sino como un CORATS-4. El CORATS-5, pues ya vamos a tener que va a ser un nivel de sospecha muy alto. La mayoría de los hallazgos tomográficos sospechosos, pero no extremadamente típicos, o que aún no tenga una PCR positiva. Vamos a poder encontrar áreas bilaterales con radiopacidades, con imágenes en vidrio despulido en un paciente con enfisema, como es el ejemplo que tenían anteriormente. También la distribución periférica, como les había dicho, en un 80% de los casos. Y puede haber en el 91% de los casos imágenes en vidrio esmerilado. También puede haber bandas pleurales engrosadas. El CORATS-6, aquí vamos a encontrar el signo del halo. Va a haber imágenes en vidrio despulido de manera bilateral y ya van a tener una PCR positiva. Bueno, ¿qué otro uso nosotros le podemos dar a la tomografía? Encontré este artículo que fue escrito por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que fue publicado en junio, me parece que el 5 de junio del 2020, obviamente, donde dice que la extensión y cuantificación de la carga inflamatoria en los pacientes con coronavirus mediante una tomografía computarizada. Aquí fue publicado por Francisco y colaboradores, bueno, Francisco Mendoza y colaboradores, en donde a un estudio ya de tomografía que tenían con un caso confirmado con PCR y tomografía para SARS-CoV-2, lo pasaron por un programa comercial, el Pulmo 3D 5 vía Siemens Healthineers, que codifica en colores los percentiles de valores, que codifica en color los percentiles de valores de atenuación, permitiendo conocer la extensión y cuantificar la carga inflamatoria. Las reconstrucciones volumétricas también demostraron la extensión total de la afectación inflamatoria y su localización respecto a los segmentos anteriores, englobando fundamentalmente los segmentos posteriores. Como aquí les había dicho y como lo vimos en el metaanálisis, las imágenes principalmente van a ser posteriores, van a ir de la periferia al centro y las radiopacidades, como se los dije anteriormente, nos van a dar, se van a traducir clínicamente con inflamación. ¿Qué es lo que van a tener los pacientes con SARS-CoV-2? Inflamación. Entonces, aquí, si vemos de color azul, estos van a ser un pulmón
aparentemente sano. El verde es áreas de transición, donde van a ir en inflamación, van a ir como aumentando la inflamación, y los pacientes que vemos en naranjito, casi rojo, pues ahí es donde las áreas con mayor inflamación. Lado E, la imagen E es la parte anterior del pulmón. Podríamos ver que, casi está normal, ¿no? O sea, decimos, pues no hay tanto, y de repente vemos la parte posterior del pulmón y decimos, ok, hay mucha inflamación, ¿no? Esto corrobora, y la verdad se me hizo como muy útil, muy práctico para que nosotros lo recordáramos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque muchas veces vemos, vidrio despulido, ok, ¿no? Y no hacemos la correlación clínica con lo que se está traduciendo en el paciente, que es inflamación, ¿no? Y por último, me atreví a poner unos casos clínicos, pero me gustaría que aquí alguien me ayudara a leerlos. ¿Quién dice, yo o yo lo escojo? No sé quién está. ¿Está R2? ¿O algún R2 que esté? Andrea. Mi hermano en el pueblo tal vez no veía muchas cosas, pero luego les sacaba la enfermedad. Paciente masculino de 60 años. Vamos a morir, ya Primer examen. nos atiende. A ver, suben su micrófono, solo Andrea, por fin. Ajá. Andrea, ¿dónde estás? Aquí ando. A ver, Andy. Aquí ando, doc. Va. Paciente masculino de 60 años, primer examen, lesiones exudativas múltiples en ambos pulmones. La prueba de ácido nucleico fue negativa. 5 días después, lesiones exudativas de ambos pulmones, con algunas líneas de sombra. La prueba de ácido nucleico fue positiva. Entonces, si lo vemos, en la parte, en el lado A, B y C, pues vamos a tener imágenes sugestivas para COVID, y fue por este tipo de pacientes que dijeron, no manches, o sea, este tiene coronavirus, y salió con la PCR negativa. 5 días después se les repite el estudio tomográfico, que es el que nosotros vemos en las imágenes D, E y F, y se les repite la PCR, saliendo positiva en su segunda toma de PCR, ¿ok? Caso clínico, ¿quién más está? ¿Hay un R1 o un R2? Sí. Paciente masculino de 17 años, manifestaciones clínicas de fiebre durante un día y tos seca durante 3 días, sin historia de contacto relevante. Examen de TAC, múltiples exudados en ambos pulmones, ubicado en haz broncovascular o subpleural. Aquí, ¿qué piensas? ¿Eres Jessie? No, Alma. Alma, a ver, dime, ¿qué piensas de este paciente? Si quieres leerlo mejor. Sí. Y dime, ¿qué opinas? ¿Alguien ya? Sí. Dime, ¿qué dices? Pues sí tiene imágenes, como lo menciona en el mismo caso clínico en ambos hemitórax, bueno, que se alcanza a observar perfectamente en la imagen A y B. Entonces, pues este paciente sí se le tendría que haber hecho una prueba, no la menciona el caso clínico si se le realizó una prueba o no. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien le gustaría hacer una aportación con este caso clínico? ¿R2? Pues por los síntomas iniciales que manifiesta, pues no sería candidato inicialmente a haberse realizado una tomografía, de acuerdo al protocolo y al algoritmo que presentó al inicio. Entonces, ¿Y de las imágenes qué opinas, Nefta? Pues sí son sugestivas. ¿Sí? Bueno. Pues no. No. No son sugestivas. O sea, les había dicho que principalmente van a hacer una afectación de manera periférica, de la parte periférica hacia el centro y de posterior hacia anterior. Ok, aquí sí vemos, va del centro a la periferia, ¿no? Entonces este es un paciente, y este es un caso real, que fue en China, es un estudiante de 17 años, donde a su ingreso se le hizo doble toma de muestra. Se le hizo una PCR para SARS-CoV-2, y como estaban en tiempo de influenza, también se le hizo una prueba para influenza. Y este es un paciente con influenza. Y yo nunca les dije esas nodulaciones que vemos, micronodulaciones que vemos en la imagen B, tampoco son, no se las había mencionado.
¿no? Entonces, ojo con eso porque sí es algo que nosotros vamos a estar viendo. Recuerden, de la periferia hacia el centro. ¿Quién me apoya con este caso? ¿Quién quiere? Bueno. Paciente femenino de 65 años de edad con antecedente de obesidad e hipertensión arterial sistémica. Ingresa al servicio de urgencias por presentar tos no productiva y fiebre no cuantificada de 5 días de evolución. ¿Qué Herbi le darías? ¿Nefta? Es que Bien, tú... doctor, ya voy, ¿eh? ¿Mande? Estoy valorando, o sea, tiene, Ajá. Perdón. pues el mínimo sería moderado, porque tiene lesiones bilaterales y del lado derecho puedo ver que son 3 focalizaciones. Entonces, ¿de cuántos a cuántos puntos más o menos le darías? Sé que es como complicado porque pues no Y es tienes... como de 6 puntos. A ver, vamos a ver. Mira, casi, 7 puntos. Y de hecho es severa. O sea, cuando tú mencionas arriba de 6 puntos, o sea, es severa. Pero muy bien. O sea, casi. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aportación, algún comentario o algo? ¿No tienes más? ¿Más casos clínicos, doctor? Ajá, No, ¿no tienes más? no. De hecho es que como calculé la clase que fuera para 1 hora, no me quise extender como mucho, pero sí bajé muchos artículos con muchos casos clínicos y también diferenciales. Si quiere, podemos hacer algo ahí, padre. Bueno, ok. Caray. Para Sí, el viernes, ¿no? presentas el viernes para Ujú. ver, ¿no? Sí. De hecho, Está interesante sobre todo esas imágenes de radiografía y tomografía, ¿no? sí. De hecho, sí. Aquí tal vez algo de lo que me hubiera llegado a faltar en la exposición, pues sería el ultrasonido, pero sinceramente no lo quise poner porque pues es muy operador dependiente. Lo que sí es que tal vez si nosotros pudiéramos llegarle a pedir ultrasonido a los pacientes que se encuentran en el COVID diario, pues en el reporte nos podrían indicar si tiene líneas A, que esas son normales, son fisiológicas, y las líneas B nos dan sugestivas a que tiene edema agudo de pulmón, y también leí que de acuerdo a las imágenes de ultrasonido nosotros podíamos ir variando el PIB, pero eso ya se me hace como muy de radiología, no tanto para nosotros. Ok. Ok. Y otro problema que están considerando los técnicos de radiología y los radiólogos que no usan equipo de protección, como si Sí, ellos no tuvieran contacto y en realidad sí tienen mucho contacto, ¿no? sí, Las salas de rayos X casi todas están mal ventiladas, ¿no? sí, pocas tienen equipo de protección, o sea, casi nadie se les brinda, entonces por eso es que en Estados Unidos se prefirió la radiografía, doctor. Y de hecho Ajá. ya en Querétaro, según yo, tenemos ahí el equipo portátil adentro. Pues sí, o sea, no usan más el Ya se portátil. descompuso, ¿Mandé? ya se descompuso el portátil. Ah, cuando Confirmo no. que no sirve. Qué raro. Entonces, Entonces, ¿qué? ¿Tomografía o los llevan hasta la sala? Los llevan hasta la sala, los trasladan. Ya. oye, ¿tienen una sala para Tienen un COVID horario nada en el más? que trasladan a todos los... No, ¿Mande? no, los pasan... ¿No? No, Doc. Hay, o sea, para una sala especial de radiografías para COVID, no. Ajá. Los meten todos nada más a 1 hora, los programan, pero después sanitizan el tomógrafo. Y no hay un tomógrafo especial para COVID. El Y problema no, con los intubados, oye, amigo, tengo una duda, o sea, ya cuando están intubados, ¿no es opción llevarlos al ATAC? ¿O no entendí esa parte? No, o sea, ya los pacientes una vez que se encuentran intubados, ya no, o sea, el estudio que nosotros le vamos a tomar es el de radiografía. Obviamente, al principio debería de haber tenido un estudio tomográfico antes de que lo intubáramos. Pero sí, idealmente se les tomaría una radiografía. Eso es para reducir el riesgo de infección, pero para el demás personas.
Y por ejemplo, en UCI, que regularmente a los pacientes con ventilación mecánica se les toma periódicamente radiografías, ¿está indicada también en los COVID? No, de hecho no. O sea, como les mencionaba, la única indicación para una toma de estudio, o sea, si ya tiene uno previo, es que empeora. Si empeora, adelante, se lo tomas. Si no empeora, como para qué. Nada más lo estás radiando y estás gastando recurso inútilmente. Ok, amigo, gracias. No te enojes, Oye, Arturo. y por ejemplo, ¿cómo en qué tiempo esperarías ver ya la resolución radiográfica? De hecho, no lo encuentro y no lo menciona, pero por lo general se refiere que es a partir de los 60 días. O sea, como más extendido que por las bacterianas, son como 6 semanas. Sí, O sea, de las esto otras sí no. era el doble. Ajá, refería que era casi el doble. Pero pues aún no hay como estudios claros, ¿no? O si van a quedar con secuelas o no. Sobre todo, por ejemplo, los que tuvieron una presentación severa, eso sí, no hay como algo que diga, ay, van a quedar con una neumopatía intersticial o algo así, o sea, pues no. Y por ejemplo, decías que cuando tienen síntomas leves, como que en lo que hay cambios en la tomografía pueden ser hasta 4 días. Supongo que después sí de son... 4 días. Ajá. Ok, ya, 4 días. Ya, está bien, gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, de las escalas que mencionaste, Arturito, ¿cuál se ocupa más aquí? ¿Cuál es la que se sugiere? Pues mire, idealmente, por ejemplo, hasta en los tratados que manda el IMSS, o sea, en esos esquemas que vienen, maneja que es la de ERDI para radiografía, ¿no? Y idealmente la de CORRAX, que, de hecho, por ejemplo, las imágenes las tomé de la guía del Guarda silencio. ¿De dónde? ERDI, sí, la del REL y la CXR, las otras dos que les mencioné, estas, la verdad, no se utilizan tanto porque son un poquito más difíciles. Ya. En relación a lo de ultrasonido, sí es útil, Arturo. Yo tengo un conocido radiólogo, es exalumno también, que me mandó su aviso, ¿no? De que tiene ultrasonido portátil y que los está haciendo para los pacientes con sospecha de COVID. Ahora sí que por si se les ofrece, ¿verdad? Pero sí, de verdad es útil. Supera a alguno de los otros, porque al final también se supone un costo y un riesgo. Pues de hecho, doctor, o sea, no encontré algo que marcara que el ultrasonido fuera como mejor, pero como es muy práctico, o sea, se puede, o sea, como hay equipos portátiles muy buenos, o sea, podría ser como una donde en comunidades donde no se cuente con de radiografía. Por eso solo como los mencioné, pero también como es muy operador dependiente, es complicado. Y ahí lo que vamos a ver son las líneas B. Las líneas A, principalmente apical, van a ser fisiológicas, pero las líneas B, en el estudio de imagen, nos van a ser inmunes. Sí, ok. Bueno, pues, Felipe, ¿algo más? ¿Ya te aclaró, Arturito, lo de el empedrado? ¿Qué dijiste? ¿El signo de qué? Pavimento o empedrado. Ajá. Es que la traducción, lo sé. Está bueno. Pues. ¿Nadie más? ¿Algo? ¿Carlitos? No, todo bien. Bueno, doctor, entonces, ¿algo más, doctor Lascano? No. Listo, bien. ¿Traes más el viernes, no? Sí, doctor, con gusto. Órale. Órale, pues. Bueno. Mañana... ¿Quiere que se los mande antes para que los vea usted, doctor? ¿Doctor Lascano? Ok, ¿qué pasó? ¿Quiere que se los mande antes para que los revise y usted los pueda proyectar? No, ponlos directamente y hacemos la sesión también. Te veré en la rúbrica. Ok. Sí, claro. Bueno. Gracias. Mañana vamos a ver algo, jóvenes, porque nada más me mandaron hasta hoy. Sí, mañana yo voy a dar las cuestiones de hematológicas
y COVID. Ok. Órale pues, sale pues, Carlitos. Ok.